¿Cómo están? En esta oportunidad quería hablar sobre los certificados de trabajo del artículo 80 y la en realidad defectuosa entrega o la falta de entrega y las consecuencias indemnizatorias que esto podría llegar a acarrear en realidad y cuáles son esas consecuencias indemnizatorias que podrían llegar a afectar al empleador en ese caso y podrían dar lugar a la indemnización, a la típica indemnización del artículo 80. Entonces, nosotros cuando hablamos de este tipo de indemnizaciones, en realidad nos estamos refiriendo, como vimos, al artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no? Este artículo 80 que en realidad establece la obligación del empleador de entregar certificado de trabajo cuando se produce la extinción del contrato de trabajo y como bien sabemos la falta de entrega o la defectuosa entrega o la deficiente entrega genera consecuencias indemnizatorias. Y si no se cumple con esa obligación, se establece en ese caso una indemnización a favor del trabajador de 3 veces la mejor remuneración mensual normal y habitual. La típica remuneración que se utiliza como base de cálculo del artículo 245 del despido incausado, ¿no? De la ley de contrato de trabajo. Este agravamiento indemnizatorio en realidad fue de alguna forma introducido por la ley 25.345 sobre la ley de prevención de la evasión fiscal y la principal finalidad de esta norma es combatir la evasión del pago de impuestos y tributos. Y específicamente al Estado le conviene o le interesa que el empleador cumpla con la entrega del certificado y con las obligaciones fiscales, obviamente. Ya el artículo 80 de la ley de contrato de trabajo establece el deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de la seguridad social, la entrega del certificado de trabajo, y establece en su primer párrafo la obligación de ingresar los fondos de seguridad social por parte del empleador y los sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención, configurando asimismo una obligación contractual. Y específicamente establece en el segundo párrafo del artículo 80 que el empleador por su parte deberá al trabajador dar al trabajador cuando éste lo requiriese a la época de la extinción de la relación de trabajo constancia documentada de ello. Durante el tiempo de la relación deberá otorgar tal constancia cuando medien causas razonables. Esto quiere decir que deberá certificar el empleador los diferentes extremos propios de la relación de trabajo, ¿no? Y ya el decreto 14601, que es la reglamentación del artículo 45 de la ley 25.345, que agrega en ese caso el último párrafo del artículo 80 de la ley de contrato de trabajo y establece que el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los apartados segundo y tercero del artículo 80 y sus modificatorias dentro de los 30 días corridos de extinguido por cualquier causa el contrato de trabajo. Esto quiere decir básicamente que en el intercambio telegráfico ustedes van a solicitar la entrega de los certificados del artículo 80 y en caso contrario el empleador va a ser pasible de las indemnizaciones del artículo 80 que tiene que ver con las 3 indemnizaciones que se discute si son remuneraciones percibidas o devengadas. Generalmente se considera que son remuneraciones devengadas y no remuneraciones percibidas. Las remuneraciones devengadas son las que figuran en las escalas salariales vigentes al momento de la extinción del contrato de trabajo y la realidad es que estas en mayoría de los casos son mucho más altas porque puede llegar a existir que no esté bien registrado ese contrato de trabajo, ¿no? Entonces, cuando se inicia el intercambio telegráfico, se solicita la entrega de los certificados de trabajo. El empleador, una vez extinta la relación de trabajo y solicitadas los certificados correspondientes al trabajador, los certificados de trabajo, el empleador tiene, en ese caso se le otorga un plazo de 30 días para la entrega de sus certificados de trabajo y si no cumple el abogado, en ese caso el que representa al trabajador, deberá enviar un nuevo telegrama, por la parte trabajadora obviamente, solicitando la entrega de los certificados de trabajo en el plazo de 48 horas, es decir, de 2 días. Los requisitos para acceder a la indemnización establecidas en el artículo 80 están reglamentados por ese artículo de la Ley de Contrato de Trabajo y el decreto reglamentario 14601
y es necesaria una serie de requisitos. Primero, la extinción de la relación de trabajo. Obviamente, se tiene que extinguir la relación de trabajo, por ejemplo, por un despido indirecto instado por, en ese caso, por el trabajador. Luego, se tiene que omitir la entrega de los certificados de trabajo para que el trabajador sea pasible de las indemnizaciones del artículo 80. Se tiene que esperar el plazo de 30 días corridos, conforme el decreto 146/01, y se debe intimar de forma epistolar, es decir, mediante telegrama, en el plazo de 48 días hábiles, a la entrega de los certificados de trabajo bajo percibimiento de la respectiva indemnización. Entonces el telegrama, el último telegrama que tienen que enviar ustedes como abogados que representan en ese caso al trabajador, tienen que enviar un telegrama que, por ejemplo, exprese que habiendo transcurrido el plazo de 30 días desde la fecha de extinción de la relación laboral que nos uniera y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 146/01, intimo plazo de 2 días hábiles, entregue los certificados previstos por ley bajo apercibimiento de accionar de pleno derecho conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, según el artículo 45 de la Ley 25.345. De esta manera, una vez extinta la relación de trabajo, realizando la intimación correspondiente al artículo 80, se tienen que esperar 30 días y al día número 31 se debe enviar un nuevo telegrama intimando al empleador en el plazo de 48 horas, como vimos, de acuerdo al artículo 3 del decreto 146/01, plazo de 48 horas para la entrega de los correspondientes certificados de trabajo. En la práctica existen 3 certificados que deben ser entregados por el empleador: certificados de aportes y contribuciones, certificado típico de trabajo, el normal, y el certificado de servicios y remuneraciones. Los certificados de aportes y contribuciones a los organismos de la seguridad social surgen del artículo 80, segundo párrafo, que establece la obligación de ingresar fondos de seguridad social por parte del empleador y los sindicales a su cargo, ¿no? O sea, la típica sábana de aportes del certificado del artículo 80. Y puede ser solicitada este certificado de aportes y contribuciones. El certificado puede ser solicitado por el trabajador durante la relación laboral o extinguida la misma. Ahora bien, el certificado de trabajo es el típico, el más común certificado, y está en el artículo 80, que dice que el empleador por su parte deberá dar al trabajador, cuando éste lo requiriese, a la época de la extinción de la relación, constancia documentada de ello. Durante el tiempo de la relación deberá otorgar tal constancia cuando medien causas razonables. Primero, es un documento privado que puede estar membretado por el logo de la empresa, y los elementos que debe tener este certificado de trabajo son los extremos reales de la relación laboral, en base al principio de la primacía de la realidad, el tiempo de prestación, la naturaleza de la prestación, el sueldo, las tareas desempeñadas por el trabajador, la categoría del trabajador de acuerdo al convenio colectivo aplicable, y si, por ejemplo, recibió o no algún tipo en este caso, de formación dentro de la empresa, es decir, si ha recibido determinada formación para su crecimiento profesional o para su crecimiento laboral dentro de esa relación de trabajo. Después, el certificado de servicios y remuneraciones surge del artículo 12, inciso G de la Ley 24.241, que es el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y que establece ese artículo 12, inciso G. Son obligaciones de los empleadores, sin perjuicio de los demás establecidas en la presente ley, otorgar a los afiliados y beneficiarios sus derechohabientes, cuando estos lo soliciten, y en todo caso a la extinción de la relación laboral, las certificaciones de los servicios prestados, remuneraciones percibidas y aportes retenidos, y toda otra documentación necesaria para el reconocimiento de servicios u otorgamiento de cualquier prestación en ese caso. Bueno, básicamente, ¿qué sucede en la práctica con la entrega de los certificados de trabajo, ¿no? Porque hay una discusión acá con respecto a esa expresión que utilizan los empleadores a la hora de contestar la intimación por los telegramas realizados por los trabajadores, que, por ejemplo, expresan los empleadores en sus cartas de documento que dejan a los trabajadores a disposición los certificados de trabajo. Ya el artículo 80 establece una serie de obligaciones, como vimos, y supone específicamente como instituto el pago por parte del empleador para que queden extintas las obligaciones allí incluidas en ese artículo 80.
El pago se encuentra regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación y posee una serie de requisitos, obviamente, ¿no? Y específicamente esta obligación de dar, esta obligación de pagar, se materializa mediante la entrega de los certificados y no poner a disposición. La expresión puesta a disposición por parte del empleador, esto es muy importante, es solo una expresión y no es un instituto jurídico reglado normativamente, ¿no? Por lo tanto, la puesta a disposición, en realidad, si lo interpretamos, en realidad la puesta a disposición no existe para la norma. El empleador debe entregar efectivamente al trabajador los certificados de trabajo. Y en la práctica lo que sucede es que el empleador extingue el contrato de trabajo y en la misma notificación establece que la liquidación final y los certificados de trabajo estarán disponibles o estarán a disposición del trabajador en el domicilio de la empresa. Pero en realidad lo que pasa es que el trabajador nunca los va a retirar a esos certificados de trabajo y generalmente la liquidación final al cuarto día hábil, en realidad cuarto día laboral, es transferida directamente a la cuenta sueldo, porque actualmente se maneja todo mucho con transferencias bancarias. Pero a pesar de que el empleador ponga a disposición del trabajador los certificados de trabajo, el trabajador nunca los va a retirar. Y a su vez se interpreta que la puesta a disposición no es un instituto jurídico que tenga existencia o virtualidad para extinguir las obligaciones del artículo 80 por parte del empleador. Entonces, lo que conviene, si ustedes representan al empleador, por ejemplo, es consignar judicialmente los certificados de trabajo. De esta manera cumple con su obligación y se exime de responsabilidad. O también, según la jurisprudencia, puede entregar estos certificados de trabajo por carta con fronte notarial certificada. Y un escribano deberá dar fe al contenido y remitir al trabajador mediante la protocolización del envío y del acuse conformado por parte del destinatario. La controversia principal es si el empleador, al poner a disposición y probando en la instancia judicial que el trabajador fehacientemente notificado no fue a retirarlos, debe abonarse o no una indemnización prevista en el artículo 80. Yo considero básicamente que, como estábamos viendo, que no se cumple con la obligación de entrega de los certificados cuando el empleador solamente lo que realiza es poner a disposición del trabajador los certificados del artículo 80. Hay cierta jurisprudencia, como bien lo señala Martín Leguizamón en su libro de liquidaciones laborales de ediciones de ID. Por ejemplo, una jurisprudencia al que el autor hace referencia es el artículo 80, por ejemplo, del ST, pone en cabeza del empleador la obligación de entregar los certificados de trabajo cuando se extingue la relación laboral. Si en el caso el trabajador intimó la entrega de dicha documentación, escuchen bien, artículo 3 del decreto 146 de 2001, y la empleadora contestó poniéndoles a su disposición sin que los mismos, es decir, los certificados de trabajo, hubieran sido acompañados en la contestación de demanda, ha incurrido en la situación prevista por el artículo 45 de la ley 25.345 y de abonar la multa allí expresada. Eso básicamente es lo que sucede a nivel jurisprudencial. Entonces no alcanza con que el empleador ponga a disposición del trabajador, como vimos, los certificados de trabajo, sino que en realidad también lo importante aquí es que se los entregue efectivamente, o directamente también puede llegar a pasar que con la contestación de demanda esté entregando sus certificados de trabajo, aunque esté por fuera totalmente del plazo, porque le dieron 48 horas para que el empleador pueda entregar sus certificados. Ahora bien, puede llegar a pasar, que se da mucho en el trabajo no parcialmente registrado o cuando existe una falsa fecha de ingreso, que los certificados estén deficientemente confeccionados o el contenido sea defectuoso. Entonces, como vimos, la entrega de los certificados de trabajo se asimilan al pago del Código Civil y Comercial y solo de esta manera el empleador cumple con sus obligaciones. Y el contenido de esos certificados de trabajo puede no reflejar la realidad por el principio de la primacía de la realidad y ese contenido puede llegar a ser defectuoso. En ese caso puede ser procedente la multa, en ese caso o la indemnización, del artículo 80. Y los casos en los que se da una defectuosa confección de sus certificados de trabajo, por ejemplo en el caso de registro deficiente de la relación de trabajo parcialmente registrado, cuando no se consignan correctamente las remuneraciones percibidas por el trabajador, o en el caso de falsa fecha de ingreso, que no se consignan correctamente la antigüedad del trabajador en ese
en ese caso. Ahí en ese caso se interpreta, hay cierta jurisprudencia que interpreta que en realidad si los certificados de trabajo no reflejan la realidad, por ejemplo con materia de remuneraciones por trabajo parcialmente en negro, o la antigüedad, porque existe un trabajo en realidad donde existe una falsa fecha de ingreso, en ese caso es procedente las multas del artículo 80, ¿no? Es una interpretación más teniente pro operario. Entonces, si ustedes quieren incluir, o sea, si deben incluir en la liquidación laboral la indemnización del artículo 80, ustedes tienen que tener en cuenta ciertos parámetros: la fecha de ingreso, la fecha de egreso, la antigüedad del trabajador, por ejemplo, no sé, 5 años, 1 mes y 14 días, que de esa manera se calcula la antigüedad. Deben tener en cuenta también cuál es la mejor remuneración mensual normal y habitual, por ejemplo, 100.000 pesos era. Y esos 100.000 pesos, que es la mejor remuneración mensual normal y habitual, se debe multiplicar por 3. Eso nos da, por ejemplo, 300.000 pesos. Y esa sería la indemnización del artículo 80. Espero que este video les haya sido de utilidad y les mando un fuerte abrazo. Saludos.